Hola, en este video vamos a resolver 5 ejercicios tipo examen final en donde utilizaremos los siguientes conceptos: criterio de la segunda derivada, componentes vectoriales de la aceleración, gradiente en coordenadas curvilíneas, integral de línea y, finalmente, integral de superficie. En el primer ejercicio nos piden determinar los puntos críticos de una función que depende de 3 variables independientes, y definir la naturaleza de esos puntos críticos. Para poder encontrar los puntos críticos de esta función, es necesario calcular las derivadas parciales de esta función con respecto a sus 3 variables independientes e igualarlas a 0. Entonces tengo derivada parcial de f con respecto de x, y esto va a ser igual a menos 2 veces x cuadrada menos 4. Todo esto por la derivada de x cuadrada menos 4 con respecto de x, y eso vale 2x. Esta primera ecuación igualada a 0. La segunda ecuación, que es la derivada parcial de f con respecto de y, va a ser igual a 2y más 1 igual a 0. Y mi tercera ecuación, la derivada parcial de la función con respecto a su tercer variable independiente, que sería z, que es igual a 2z. Y esto igual a 0. Una, dos, tres ecuaciones, que es la condición para encontrar los puntos críticos, es decir, el gradiente de la función igualado a 0. Y tengo entonces que de la ecuación 1, que es igual a menos 4x cuadrada menos 4 igual a 0, tengo dos posibles soluciones. Una cuando x es igual a 0 y la otra cuando x cuadrada es igual a 4. Es decir, cuando x es igual a más menos 2. Vamos a considerar cada una de estas opciones en las otras ecuaciones, pero resulta que la ecuación número 2 está desacoplada de x y y, al igual que la ecuación 1, que está desacoplada de las variables y y z, y la ecuación número 3 también está desacoplada de las otras dos variables que serían x y y, es decir que aquí puedo encontrar los valores de y directamente de la ecuación número 2, donde y es igual a menos 1, y de la ecuación número 3 resulta que z es igual a 0. Entonces tengo los siguientes puntos críticos. Primer punto crítico para x igual a 0, y z son los mismos valores. El segundo punto crítico va a ser para el otro valor de x, 2, y los mismos valores de y z. Y finalmente el tercer punto crítico correspondería al valor de x igual a menos 2. Tengo los mismos valores de y z, menos 1 y 0. Es decir, para esta función de 3 variables independientes tengo 3 puntos críticos. Y ahora falta determinar la naturaleza de cada uno de estos puntos críticos. Y para ello requerimos la matriz hessiana. Es decir, necesitamos calcular la segunda derivada parcial de la función f con respecto de x. Y tendríamos menos 4 por x cuadrada menos 4 por la derivada de x con respecto de x, que vale 1, menos 4x por la derivada de x cuadrada menos 4 con respecto de x, y eso vale 2x. Tengo entonces menos 4x cuadrada menos 8x cuadrada. Eso es igual a menos 12x cuadrada, menos con menos más, 4 por 4, 16. No hay segunda derivada parcial de f con respecto de x y y,
ni segunda derivada parcial de f con respecto de x y z. Debo calcular la segunda derivada parcial de f con respecto de y eso es 2. No hay segunda derivada parcial de f con respecto de x y y, no hay segunda derivada parcial de f con respecto de y y z, pero sí existe la segunda derivada parcial de f con respecto de z, y eso vale 2. Tampoco hay segunda derivada parcial de f con respecto de x, z, ni segunda derivada parcial de f con respecto de y y z. Significa que la matriz hessiana es la siguiente. Matriz hessiana de x, y, z va a ser igual a 16 menos 12x cuadrada, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 2. Es decir, esta matriz hessiana únicamente depende del valor de x. Bueno, vamos a evaluar en el primer punto crítico. En el punto crítico número 1, que vale 0, menos 1, 0, la matriz hessiana es igual a x vale 0, me queda 16, 0, 0, 0, 2, 0. Es una matriz diagonal principal, significa que los valores que están en la diagonal principal son los valores característicos de la matriz hessiana, y estos valores característicos son 16, 2 y 2. Todos los valores característicos son positivos, significa que esta matriz hessiana es una matriz positivamente definida, y eso implica que en el punto crítico P subíndice 1 existe un mínimo. Vamos a evaluar ahora en el punto crítico número 2, que es 2 menos 1, 0. Una vez más, evalúo la matriz hessiana en 2 menos 1, 0. Esta matriz hessiana para esta función f es una matriz diagonal principal. En este caso, al evaluar x igual a 2, tengo 2 al cuadrado, que es 4 por 12, 48, 16 menos 48. 0, 2 y 2. Una vez más, en este caso, los valores característicos son los valores que están en la diagonal principal, y el primero es negativo, menos 32, y los otros dos son exactamente iguales, son positivos y tienen un valor de 2. Al tener signos diferentes en los valores característicos, significa que esta matriz no es ni positivamente definida ni negativamente definida, lo que implica que en el punto crítico número 2 existe un punto silla. Y nos falta evaluar finalmente en el último punto crítico, el punto crítico número 3, que es menos 2, menos 1, 0. La matriz hessiana evaluada en x igual a menos 2, y igual a menos 1 y z igual a 0. Vuelve a ser una matriz diagonal principal. Y tengo exactamente los mismos valores característicos que en el punto crítico número 2, porque x es igual a menos 2, se eleva al cuadrado, me queda 16 menos 48, y eso es menos 32. El otro valor característico es 2 positivo, y finalmente mi tercer valor característico es 2 positivo.
Escribo los valores característicos. Lambda 1 menos 32, lambda 2, 2 y lambda 3 igual a 2. Una vez más, hay signos diferentes en los valores característicos. Significa que en el punto crítico número 3 también existe un punto silla. Eso significa que el punto crítico número 1, donde existe un mínimo, es un mínimo absoluto. Y con esto ya tendríamos definida la naturaleza de los puntos críticos. 3 puntos críticos, 2 son puntos silla y 1 es un mínimo absoluto. Todo esto analizado con el criterio de la segunda derivada, es decir, a través de los valores característicos de la matriz hessiana. En el problema número 2, existe una partícula que se desplaza a lo largo de una trayectoria. La trayectoria es una función vectorial de variable escalar, r de t. La variable independiente t es el tiempo y me piden calcular los vectores aceleración tangencial y aceleración normal en el punto P de coordenadas 1, menos 1, menos 1. Es decir, debo calcular las componentes vectoriales de la aceleración. Significa que debo calcular la aceleración. Para ello vamos a derivar el vector de posición con respecto del tiempo. Esto para calcular la velocidad. Y la velocidad es 2t en i menos j menos 2t en k. Luego la segunda derivada del vector de posición r, que sería la derivada de la velocidad, y la derivada de la velocidad es la aceleración, resulta que va a ser 2i menos 2k. Este es el vector aceleración. Bueno, el valor de t que me ubica a la partícula en el punto P va a ser la siguiente. Igualo las componentes del punto P con el vector de posición de la partícula. Tengo entonces que t cuadrada, que es la componente en x, vale 1, menos t, que es la componente en y, de valer menos 1, y menos t cuadrada, la componente en z, también es igual a menos 1. Bueno, de aquí, de manera directa, podemos identificar que t es igual a 1. Eso con la componente en y para el valor de t igual a 1 se satisfacen las otras dos componentes en x y en z. Bueno, para poder calcular las componentes vectoriales de la aceleración, lo que voy a hacer es proyectar la aceleración sobre el vector tangente unitario. Y esto multiplicarlo por el vector tangente unitario. Es decir, la proyección vectorial de la aceleración sobre el vector tangente unitario. Y eso es la componente vectorial de la aceleración tangencial. Por lo que la componente vectorial de la aceleración normal va a ser igual a la aceleración total menos la componente vectorial de la aceleración tangencial. Hay que recordar que la aceleración total es igual a la componente vectorial de la aceleración tangencial más la componente vectorial de la aceleración normal. Y con eso nosotros tendríamos las dos componentes vectoriales que nos piden. Bueno, ¿qué necesito? Necesito calcular el vector tangente unitario. Y el vector tangente unitario
lo requiero en el instante t igual a 1. Es decir, la velocidad en t igual a 1 es 2 veces t, 2i, menos j, menos 2 veces t en k. La rapidez en el instante de tiempo t igual a 1 es la raíz de 2 al cuadrado más menos 1 al cuadrado más menos 2 al cuadrado. Es decir, el vector tangente unitario en el instante de tiempo t igual a 1 es igual a 1 sobre 4 y 4, 8, más 1, 9, raíz de 9, 3, 2i menos j menos 2k. Con esto ya puedo calcular la proyección del vector aceleración sobre el vector tangente, es decir, la aceleración producto punto t, que sería 1/3, que multiplica a 2 por 2, 4, no hay componente en j, menos 1 por 0, y eso lo sumo a 4, luego menos 2 por menos 2, más 4. Es decir, esto vale 8/3. Tengo entonces que la componente vectorial de la aceleración tangencial sería el vector de la aceleración tangencial, la proyección de la aceleración sobre el vector tangente, que vale 8/3, multiplicado por el vector tangente unitario, que es 1/3 2i menos j menos 2k. Es decir, la componente vectorial de la aceleración tangencial es igual a 8/9 por 2i menos j menos 2k. Tengo entonces esta primer componente vectorial de la aceleración, que es la aceleración tangencial. Restémosle a la aceleración total esta componente para tener la componente vectorial de la aceleración normal. Es decir, la componente vectorial de la aceleración normal, aceleración total, menos la componente vectorial de la aceleración tangencial. Es decir, 2i menos 2k menos 8/9 por 2i menos j menos 2k. Desarrollamos y tendría, voy a factorizar el 1/9 de este lado para expresar la primer componente en i de la aceleración total. Entonces sería 18 menos 16, todo esto en i. En j, no tengo componente en j para la aceleración total. Eso significa que la componente en j de la aceleración normal es más 8j. Y finalmente, menos 2 más 16/9 quedaría como más 9 por 2, 18, negativo, menos con menos, más 16 en K.
Es decir, la componente vectorial de la aceleración normal es igual a 1/9 de 2i, 18 menos 16, más 8j menos 2k. Voy a factorizar un 2 para tener la componente de la aceleración normal como 2/9 que multiplica el vector i más 4j menos k. Y con ello tengo finalmente la componente vectorial de la aceleración normal. Nada más para verificar, voy a hacer lo siguiente. Voy a copiar la componente de la aceleración tangencial y voy a copiar la componente de la aceleración normal. Y resulta que la suma de estos dos vectores es la aceleración total. Nada más vamos a verificar. 8 por 2, 16 más 2/9. Esto en i. Más menos 8 más 8/9 j más menos 16 menos 2/9 en k. Esto me da por resultado 16 más 2, 18 entre 9, 2i, menos 8 más 8, 0j, vamos a agregarlo, y menos 18/9 menos 2k. 2i menos 2k es el valor de la aceleración total y corresponde con la aceleración, que es la segunda derivada del vector de posición de este ejercicio en particular. Bueno, con esto ya tengo las componentes vectoriales de la aceleración. Aceleración tangencial y aceleración normal. Para el tercer ejercicio me dan una transformación de coordenadas curvilíneas a coordenadas cartesianas. Esta transformación está en el plano, solo tengo dos variables independientes, x y y, coordenadas cartesianas, u, v en el sistema de coordenadas curvilíneo. Me dan una función escalar y me piden calcular el gradiente. Para calcular el gradiente de una función definida en coordenadas curvilíneas, resulta que el gradiente de una función en coordenadas curvilíneas es igual a 1 entre el factor de escala de los vectores tangentes a las curvas u por la derivada parcial de la función con respecto de u por el vector tangente unitario a las curvas u, más 1 entre el factor de escala de los vectores tangentes a las curvas v por la derivada de f con respecto de v por el vector tangente unitario a las curvas v. Este gradiente está en el plano, no tengo una componente w, por lo tanto nada más tengo una componente en la dirección del vector tangente unitario u y una componente en la dirección del vector tangente unitario v. Necesito entonces los vectores tangentes. Resulta que tengo aquí mi vector de posición r de las coordenadas curvilíneas. X, u más v entre 2 por i, más y, que es u menos v entre 2j. Significa que los vectores tangentes son los siguientes. Derivada parcial de r con respecto de u
tendría derivada parcial de x con respecto de u, 1/2 por i, más derivada parcial de y con respecto de u, más 1/2 j. Factorizo de una vez el 1/2, porque es una constante común en las dos componentes x y y. El otro vector tangente, derivada parcial de r con respecto de v. Otra vez dejo el 1/2 fuera. Derivada parcial de x con respecto de v, 1/2 por i. Más derivada parcial de y con respecto de v, menos 1/2 j. Menos j. Bueno, vamos a identificar si este sistema de referencia es ortogonal. Y para ello vamos a calcular el producto punto entre los vectores tangentes. Derivada parcial de r con respecto de u, producto punto, derivada parcial de r con respecto de v. Y eso va a ser igual a 1/2 por 1/2, 1/4, que multiplica a 1 por 1, 1, más 1 por menos 1, menos 1. Esto es igual a 0. Significa que el sistema de coordenadas es ortogonal. Así que vamos a calcular los factores de escala. Para los factores de escala, tengo entonces que h sub índice u va a ser igual al módulo del vector tangente a las curvas u. Y eso es igual a 1 sobre 2 por la raíz de 1 más 1. Es decir, 1 sobre raíz de 2. Y el factor de escala hv va a ser el módulo del vector tangente a las curvas v. Una vez más, el escalar lo dejo fuera y calculo el módulo del vector i menos j, que sería la raíz de 1 al cuadrado más menos 1 al cuadrado. Es decir, 1 sobre raíz de 2. Tengo los factores de escala, es un sistema de coordenadas curvilíneo ortogonal. Puedo utilizar la ecuación del gradiente de la función dada en coordenadas curvilíneas. Así que puedo sustituir de manera directa y el gradiente de f expresado en coordenadas curvilíneas ortogonales va a ser gradiente de f igual a 1 entre el factor de escala, es decir, 1 entre 1 sobre raíz de 2, que multiplica la derivada parcial de f con respecto de u, y la derivada parcial de f con respecto de u va a ser la raíz de 2, que es constante, por 4 veces u al cubo por v al cubo por el vector tangente unitario a las curvas u, más 1 entre el factor de escala, que vale 1 sobre raíz de 2, por la derivada parcial de f con respecto de v, y la derivada parcial de f con respecto de v es raíz de 2 por u a la cuarta por 3 v al cuadrado por el vector tangente unitario a las curvas v. Bueno, simplifico aquí un poco y tengo raíz de 2 por raíz de 2, 2 por 4, 8, u al cubo, v al cubo, en la dirección del vector tangente unitario a las curvas u, más raíz de 2 por raíz de 2 vale 2 por 3, 6, u a la cuarta por v al cuadrado en la dirección del vector tangente unitario a las curvas up. Y este es el gradiente de una función
dada en coordenadas curvilíneas ortogonales. En el cuarto ejercicio me piden calcular el trabajo realizado por un campo de fuerzas y me dan la función f en coordenadas cartesianas. Y este trabajo realizado por el campo de fuerzas f se desarrolla desde el punto A hasta el punto B a lo largo de un segmento de recta. Significa que debo desarrollar la integral de línea de f punto diferencial de r. ¿Quién es R? El segmento de recta que va desde el punto A hasta el punto B. F es el campo de fuerzas. Bueno, para identificar de qué manera voy a desarrollar esta integral de línea, vamos a calcular el rotacional del campo vectorial. ¿Por qué debo calcular el rotacional? Porque si esta función vectorial, su rotacional vale 0, es decir, si es un campo de fuerzas irrotacional, significa que la integral de línea la puedo calcular como una diferencia de potencial, lo que implica que la integral de línea es independiente de la trayectoria. Y si es independiente de la trayectoria, entonces debo calcular la función potencial y hacer una diferencia de potencial. Bueno, el rotacional de la función vectorial f va a ser igual. Vamos a poner por aquí los vectores de las coordenadas cartesianas y jk, los operadores diferenciales con respecto de x, y y z, y de este lado van a estar las componentes f sub índice x, f sub índice y y f sub índice z del campo vectorial de fuerzas. Es decir, el rotacional de la función vectorial f va a ser igual a derivada parcial de la componente en z con respecto de y menos derivada parcial de la componente en y con respecto de z. Esto en y. Menos la derivada parcial de la componente en z con respecto de x menos derivada parcial de la componente en x con respecto de z en j más la derivada parcial de la componente en y con respecto de x menos derivada parcial de la componente en x con respecto de y esto en k. Ok, desarrollo las derivadas parciales. Derivada parcial de la componente en z con respecto de y, eso vale 1, menos la derivada parcial de la componente en y con respecto de z, que también vale 1 en y, menos la derivada parcial de la componente en z con respecto de x, 8z al cubo, menos la derivada parcial de la componente en x con respecto de z. Y en z tengo 4 por 2, 8 z al cubo. Esto es en j. Más la derivada parcial de la componente en y con respecto de x. Y eso vale menos 2 menos 3y cuadrada menos la derivada parcial de la componente en x con respecto de y. Y esa derivada es menos 3y cuadrada menos 2. Componente en k del rotacional. Significa que el rotacional de la función vectorial que corresponde al campo de fuerzas es igual a 0 en i, 0 en j y 0 en k. Es un campo irrotacional, campo conservativo.
significa que la integral de línea f punto diferencial de r a lo largo de cualquier trayectoria que va de A a B, la puedo calcular como una diferencia de potencial, donde evalúo el potencial en el punto final y le resto la función potencial evaluada en el punto inicial. Y esto va a ser el trabajo que realiza el campo de fuerzas desde A hasta B. Bueno, función potencial. Para calcular la función potencial, resulta que el gradiente de la función potencial va a ser igual a el campo vectorial de fuerzas. Esto significa que la derivada parcial de la función potencial con respecto de x va a ser igual a la componente en x. La derivada parcial de la función potencial con respecto de y es la componente en y, y la derivada parcial de la función potencial con respecto de z es la componente en z. Voy a escribir estas tres ecuaciones a continuación. Tengo entonces mi primera ecuación como derivada parcial de la función potencial con respecto de x, que va a ser igual a menos y cúbica menos 2y más 2z a la cuarta. Luego la derivada parcial de phi con respecto de y va a ser igual a menos 2x menos 3xy cuadrada más z. Y finalmente la derivada parcial de phi con respecto de z es y más 8z cúbica más 6. Y aquí tengo una, dos, tres ecuaciones. Y voy a hacer un desarrollo general para construir paso a paso mi función potencial. Voy a integrar la ecuación número 1, por lo que voy a tener una función potencial como la integral de menos y cúbica menos 2y más 2z a la cuarta con respecto de x, es decir, la función potencial es menos xy cúbica menos 2xy más 2xz a la cuarta más una función f minúscula que depende de las otras dos variables, porque estoy apenas utilizando mi primera ecuación, la integro con respecto de x, esa función es mi constante de integración que depende de y y z. Voy a sustituir esta expresión en la segunda ecuación. Es decir, sustituyo phi en la ecuación número 2. Es decir, del lado izquierdo tengo la derivada parcial de phi con respecto de y. Entonces derivo con respecto de y. Menos 3xy cuadrada menos 2x. Derivada parcial 2xz a la cuarta con respecto de y vale 0. Más la derivada parcial de f minúscula con respecto de y. Y esto es igual a menos 2x menos 3xy cuadrada más z. Simplifico y me queda la derivada parcial de f con respecto de y, que va a ser igual a z. La derivada parcial de una función que depende de y de z es otra función que depende de y de z. Aquí nada más está igualada a z. Si yo integro, entonces f de y, z va a ser igual a la integral de z con respecto de y es z, más una constante de integración. Como f depende de y de z y estoy integrando con respecto de y, entonces esa constante de integración depende de z.
significa que mi función potencial hasta ahorita es menos xy cúbica menos 2xy más 2xz a la cuarta más f minúscula que vale y z más g que depende de z. Tomo esta función potencial y la sustituyo ahora en mi tercera ecuación. Al sustituir en 3, del lado izquierdo tengo la derivada parcial de phi con respecto de z, entonces vamos a derivar con respecto de z. La derivada del primer término con respecto de z, 0. Del segundo término, también su derivada con respecto de z vale 0. Del tercer término, su derivada parcial con respecto de z sería 8xz al cubo más y más la derivada de g con respecto de z, y eso es igual a y más 8z al cubo más 6. Simplifico y la derivada de g con respecto de z es igual a 6, que es una constante. Y la derivada de g con respecto de z es otra función que depende de z, en este caso es la función constante. Y cuando yo integro con respecto de z, significa que la función g es igual a 6z xy más una constante de integración, que es una constante cualquiera. Finalmente, tengo mi función potencial. Y la función potencial es igual a menos xy cúbica menos 2xy más 2xz a la cuarta más yz más 6z más c. Voy a verificar si efectivamente el gradiente de phi es la función irrotacional. Voy a verificar si el gradiente de phi es el campo vectorial. Entonces, derivada parcial de phi con respecto de x menos y cúbica menos 2y más 2z cuarta. Derivada parcial de phi con respecto de y menos 3xy cuadrada menos 2x más z en j más derivada parcial de phi con respecto de z 8xz cúbica más y más 6, todo esto en k. Y verifico que se trata exactamente de la misma función vectorial f. Aquí es nada más para identificar si efectivamente tengo mi función potencial. Resulta que sí, por lo tanto, el trabajo es función potencial evaluada en el punto final, 1, 0, 1, menos función potencial evaluada en el punto inicial, que es el punto A. El punto A es menos 1, 2, 1. Es decir, función potencial en 1, 0, 1, llévale 0. Entonces tengo 2 más 6 más c, menos la función potencial evaluada en menos 1, 2, 1. Y la función potencial evaluada en menos 1, 2, 1 sería
x por y al cubo. Menos con menos más. 2 al cubo, 8. Menos 2xy. Menos 2 por x es 2. Por y, 2 por 2, 4. Más 2xz a la cuarta. Z a la cuarta es 1. X vale menos 1, menos 2. Más y por z, más 2. Más 6 veces z, más 6, más c. Es decir, esto es igual a 8 más c, menos 8 más 4, 12, menos 2 más 2, más 6, es 18 más c. Es decir, el trabajo realizado por el campo vectorial de fuerzas desde A hasta B es igual a menos 10 unidades de trabajo. Y este es el valor del trabajo del campo de fuerzas a lo largo de la trayectoria de A a B. Finalmente, mi último ejercicio consiste en desarrollar una integral de superficie, la integral de la función xz sobre una superficie que es la porción de esfera que se encuentra en el primer octante, que es una esfera de radio 3, más o menos para ubicar cómo es esta porción de esfera. Voy a plantear mi primer octante con la parte correspondiente a la porción de mi esfera. Sería de este estilo. Como se trata de una superficie, puedo expresar esta superficie en su forma vectorial, es decir, R que depende de phi y teta. Voy a definir a phi como el ángulo que forma en este sentido el vector de posición y teta como el ángulo que forma la proyección del vector de posición en el plano XY. Esta es la variable teta. Como estoy en el primer octante, significa que phi varía de 0 a pi medios y teta también varía desde 0 hasta pi medios. La ecuación vectorial sería la siguiente y para ello voy a utilizar las ecuaciones de transformación de las coordenadas esféricas, solo que ρ es constante. Entonces, ρ vale 3 por seno de phi coseno teta i más 3 seno de phi seno de teta j más 3 coseno phi en k. Tengo x, y y z de mi ecuación paramétrica de la esfera, por lo que puedo plantear la integral sustituyendo los valores de x y y. X es 3 seno phi coseno teta por z, que es 3 coseno phi. Eso resulta en 3 seno phi coseno phi por el otro 3, entonces es 3 al cuadrado por coseno teta. Y esto por el diferencial
de la superficie. Y el diferencial de la superficie es el módulo de las derivadas parciales de la ecuación vectorial de la superficie con respecto de sus variables phi y teta. Entonces, derivada parcial de r con respecto a phi, producto cruz, derivada parcial de r con respecto de teta. Y esto va a estar definido para la variable phi y para la variable teta en la región de phi y teta, que ya está planteada originalmente para la porción de la esfera. Vamos a desarrollar este producto cruz. Tengo entonces derivada parcial de r con respecto de phi, producto cruz, derivada parcial de r con respecto de teta. Es decir, I, J, K. Y la derivada parcial de r con respecto de phi sería 3 coseno phi, coseno teta, derivada parcial de x con respecto de phi. Luego derivada parcial de y con respecto de phi, 3 coseno phi, seno teta, menos 3 seno phi, que sería la derivada parcial de z con respecto de phi. Luego derivada parcial de r con respecto de teta, 3 seno phi, derivada del coseno menos seno teta, derivada parcial de y con respecto de teta, 3 seno phi, coseno teta y 0. Esto es igual a componente en i, sería positivo 9 seno cuadrado phi, coseno teta en i, menos en j menos 3 seno phi por menos 3 seno phi seno teta, menos con menos más, queda negativo por el signo de este término, terminaría siendo positivo, 3 por 3, 9, seno cuadrado phi, seno teta en j. Y en k tendría más 3 por 3, 9, seno phi, coseno cuadrado teta, menos, con menos me quedaría más, 9, seno phi, coseno phi, seno cuadrado teta en k. Es decir, estas derivadas parciales en su producto cruz es igual a 9 seno cuadrado phi coseno teta por i más 9 seno cuadrado phi seno teta j más 9 seno phi coseno phi en k, porque coseno cuadrado más seno cuadrado vale 1. Significa que el módulo de este producto cruz vale 9 seno phi por la raíz de seno cuadrado phi coseno cuadrado teta más seno cuadrado phi seno cuadrado teta más coseno cuadrado phi, porque ya factoricé el 9 seno de phi por ser factor común en este producto cruz,
y esto finalmente es igual a seno cuadrado phi coseno cuadrado más seno cuadrado phi seno cuadrado teta, eso vale seno cuadrado phi, más coseno cuadrado phi, entonces seno cuadrado phi más coseno cuadrado phi, eso vale 1, raíz de 1, 1, 9 seno de phi. Significa que la integral, para calcular esta integral de superficie, en la región phi teta, va a ser igual a 9 por 9, 81, seno phi por seno phi, seno cuadrado phi por coseno phi, coseno teta, diferencial de phi, diferencial de teta. Esta es la integral que hay que resolver. Me la voy a llevar del otro lado. Y voy a integrar primero con respecto de teta. Significa que voy a desarrollar la integral de 0 a pi medios, de la integral de 0 a pi medios de 81 seno cuadrado de phi, coseno de phi, coseno de teta, primera integral con respecto de teta y después integro con respecto de phi. Aquí los límites de integración son los mismos de 0 a pi medios. Significa que mi primera integral con respecto de teta es 81 seno cuadrado phi, coseno phi, integral del coseno, que sería el seno de teta, evaluado de 0 a pi medios, y eso diferencial de phi. Seno de teta evaluado en pi medios, 1 menos el seno de teta evaluado en 0, que vale 0. Entonces esta primera integral vale 1. Y tengo entonces que desarrollar la integral de 0 a pi medios de 81 seno cuadrado phi, coseno phi, diferencial de phi. Aquí voy a considerar que u es el seno de phi. Significa que la diferencial de u es coseno de phi diferencial de phi. Es decir, la integral de u cuadrada diferencial de u va a ser igual a 1/3 de u al cubo. El resultado de esta integral será 81 sobre 3 seno cúbico de phi evaluado de 0 a pi medios. Y otra vez el seno de pi medios vale 1, por lo que me queda 81 sobre 3 y eso es igual a 27. Finalmente resulta que la integral de superficie de xz diferencial de superficie es igual a 27. Y con esto tengo resuelto mi último ejercicio. Aquí desarrollamos todo lo que consideramos conveniente para tener un desarrollo un poco más explícito de todos los elementos que necesitamos para desarrollar esta integral de superficie. Para esta integral de superficie voy a desarrollar otro procedimiento. Voy a presentar una solución alternativa, pero esta solución va a estar planteada en coordenadas cartesianas. ¿A qué me refiero con el planteamiento en coordenadas cartesianas? Vamos a recordar cómo está la superficie y nosotros tenemos nuestro sistema de referencia.
X, Y, Z. Y la superficie es esta porción de la esfera. Estoy volviendo a graficar. Porque resulta que la superficie es x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada igual a 9. Como está en la parte positiva, entonces tengo la raíz positiva de 9 menos x cuadrada menos y cuadrada. Al tratarse de una integral de superficie, si yo quiero plantear esta integral de superficie en coordenadas cartesianas, resulta que la región de la superficie está definida en el plano XY. Y esta superficie va a corresponder a este cuarto de disco. Si z es igual a 0, entonces la frontera, que es esta circunferencia, sería x cuadrada más y cuadrada igual a 9. Con el entendido de que x es positivo, y es positivo y la superficie z positivo en el primer octante. Esta región la puedo definir en coordenadas polares. Y en coordenadas polares es inmediato identificar que ρ está definido de 0 a 3 y θ está definido de 0 a pi medios. Tengo z y en coordenadas cartesianas sabemos que el diferencial de superficie va a ser igual a la raíz de la derivada parcial de z con respecto de x al cuadrado más derivada parcial de z con respecto de y al cuadrado más 1 por diferencial de x diferencial de y. Es decir, la integral de superficie la puedo reescribir como la doble integral de la región de la superficie definida en el plano XY de x por z, y z es la raíz de 9 menos x cuadrada menos y cuadrada, por el diferencial de superficie. Y el diferencial de superficie sería la raíz de la derivada parcial de z con respecto de x al cuadrado más derivada parcial de z con respecto de y al cuadrado más 1. Todo por diferencial de x diferencial de y. Tengo de esta manera definida mi integral doble de superficie en coordenadas cartesianas. Vamos a desarrollar las derivadas parciales. Y resulta que la derivada parcial de z con respecto de x va a ser igual a la derivada de la raíz de 9 menos x cuadrada menos y cuadrada, es decir, 1/2 por 9 menos x cuadrada menos y cuadrada a la 1/2 menos 1, es decir, 9 menos x cuadrada menos y cuadrada por la derivada de 9 menos x cuadrada menos y cuadrada con respecto de x, y eso vale menos 2x, es decir, menos x sobre la raíz de 9 menos x cuadrada menos y cuadrada. Bueno, de manera directa puedo identificar la derivada parcial de z con respecto de y, que vale menos y, entre la raíz de 9 menos x cuadrada menos y cuadrada. Es decir, la derivada parcial de z con respecto de x al cuadrado más la derivada parcial de z con respecto de y al cuadrado más 1 va a ser igual a x cuadrada más y cuadrada más 9 menos x cuadrada menos y cuadrada, todo esto sobre 9 menos x cuadrada menos y cuadrada. Simplifico y me queda x cuadrada menos x cuadrada, y cuadrada menos y cuadrada, 9 sobre
9 menos x cuadrada menos y cuadrada. Sustituyo en la integral de superficie y tengo entonces la integral doble en la región en el plano XY de x por la raíz de 9 menos x cuadrada menos y cuadrada por la raíz de 9 entre 9 menos x cuadrada menos y cuadrada. Todo esto diferencial de x, diferencial de y. Aquí esto se simplifica de tal manera que resulta la integral doble definida en la región del plano XY de 3 veces x, diferencial de x, diferencial de y. Tengo mi integral doble en coordenadas cartesianas. Mi región es un cuarto de disco y ya definí esa región en coordenadas polares. Significa que esta integral en coordenadas polares la puedo expresar como la integral de 0 a 3 de la integral de 0 a pi medios de 3 veces rho coseno teta, que eso vale x, por el jacobiano de la transformación que vale rho, diferencial de teta, que es la primera integral de 0 a pi medios, diferencial de rho. Es decir, tengo la integral de 0 a 3 de la integral de 0 a pi medios de 3 rho cuadrada coseno teta, diferencial rho. Esta integral pues, es todavía mucho más sencilla que la otra que hicimos anteriormente. Tengo entonces la integral de 0 a 3 de 3 rho cuadrada de la integral del coseno teta, y la integral del coseno teta es seno teta, evaluado de 0 a pi medios, diferencial de rho. El seno de pi medios es 1 menos el seno de 0, que vale 0. Tengo la integral de 0 a 3 de 3 rho cuadrada, diferencial de rho. Integro finalmente con respecto a rho y tengo rho cúbica evaluada de 0 a 3. Esta función evaluada en 3 es 27, menos la función evaluada en 0 que vale 0. Por lo tanto, la integral doble de la superficie de la función xz diferencial de superficie es igual a 27. Mismo resultado que nosotros obtuvimos desarrollando la integral de superficie utilizando las ecuaciones paramétricas de la esfera. En este caso lo hicimos utilizando la ecuación cartesiana de la esfera. Planteamos la integral en coordenadas cartesianas e integramos para las coordenadas polares. Y con esto tenemos resuelto nuestro último problema con dos estrategias diferentes, completando nuestros 5 ejercicios tipo examen final.